bajo el marco de Taste, festival gastronómico que se estuvo celebrando en República Dominicana, en Santo Domingo, en este fin de semana, se dieron muchísimas charlas interesantes y actividades para las personas ligadas al mundo gourmet, de las bebidas, etcétera, y abiertas a todo tipo de público. Allí tuvimos el placer de conocer a José Joaquín Cortés, es de origen español, que llegó precisamente invitado para Taste, y no era la primera vez que venía al país. Es sommelier, consultor de empresas de bebidas, alimentación gourmet, hostelería, comunicación gastronómica y eventos, experto en análisis sensorial de vinos, bebidas espirituosas, cócteles, mixología, café y habanos. Y lo mejor es que este sommelier español fue Nariz de Oro en el año 2012, además de subcampeón del mundo en el Habano Sommelier International Contest en el 2010. Y a mí, para empezar, me gustaría que nos dijeras un poquito, ¿qué es esto de Nariz de Oro? O sea, ¿qué es el sommelier? ¿Cuál es la función del sommelier? Y cómo se obtiene el premio, el galardón Nariz de Oro. ¿Cuán importante es este galardón? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. En el pueblo dominicano, es casi como mi segunda casa, ¿no? Así es. Últimamente estoy viniendo mucho por aquí. Bueno, realmente el origen de la figura del sommelier hay que trasladarlo a siglos atrás, ¿no? Pero ya en la actualidad, en el siglo XX, pues comenzó, sobre todo en Francia, siendo una figura encargada específicamente del servicio del vino, la gestión de bodega y fundamentalmente el consejo al cliente, ¿no? Con el paso de los años, de las décadas, es una figura que ha evolucionado muchísimo. No solamente se centra en el conocimiento del vino a nivel de su servicio, a nivel de la gestión de bodega, sino sobre otros tantos productos, ¿no? Desde destilados, aguas, cervezas, café, todo tipo de bebidas y productos gastronómicos. Ahí decíamos, los vinos, las bebidas espirituosas, que son los destilados. Los destilados, eso es vodka, ron. Ron, armagnac, brandy, tequila. ¿Por qué le llaman bebidas espirituosas? Bueno, elevan el espíritu de alguna manera, ¿no? Bueno, pero los vinos también elevan el espíritu, bueno, ¿verdad? pero la graduación alcohólica es superior, ¿no? Con lo cual, pues hay agua de vida, ¿no? Exactamente. ¿Y la Nariz de Oro, este concurso, es importante en España? Sí, es un título de gran prestigio que nació hace muchos años, sobre todo premiando la facultad de catar en nariz, a través del olfato. Solamente oliendo. Solamente oliendo, efectivamente. ¿Qué se puede decir solo con oler? Claro, pues muchísimas cosas, ¿no? El otro día, precisamente, en la masterclass que tuve oportunidad de impartir en Taste, hablamos de que el 80% de la sensación gastronómica que se produce, o sensación pues placentera, podemos decir, en el vino, en los destilados, en la culinaria, pues se cuece en la nariz. Nuestro sentido del olfato pues percibe pues predominantemente toda la riqueza organoléptica de ese producto. O sea que el 20% depende del gusto. Si yo no oliera, si yo tuviera una enfermedad que afectara la pituitaria, que no me permitiera oler, entonces los alimentos tampoco me sabrían a nada. Claro, tendrías dimensiones gustativas en cuanto a la sensación ácida, a la sensación amarga, a la salada, a la dulce, incluso al umami, ¿no? Que es una categoría Eso sería una tragedia. Sí, porque, bueno, de hecho, cuando nos tapamos la nariz, pues paladeando un vino, paladeando un queso, perdemos la información sensorial del olfato, con lo cual, pues el sabor... ¿Perdemos el 80%? Claro. Cuando nos tapamos la nariz. Efectivamente, el concepto del sabor queda prácticamente reducido a un 20%, ¿no? Porque el sabor es una interacción de los aromas y del gusto. Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, es que hay una copa especial para cada vino. Pero eso tiene que ver con ¿qué? ¿Con el sabor, con el olor? ¿Con qué? Porque al fin y al cabo, también los españoles veo que se beben el vino en vaso. Sí, ¿Hay una diferencia? Claro que la hay. La arquitectura, la morfología de la copa está orientada a la expresión aromática de un vino, de un destilado también, ¿no? Por supuesto, y luego gustativa. El otro día, precisamente, en la experiencia gastronómica, la cena del maridaje lo decía, ¿no? El tipo de copa con un cáliz más de una boca más ancha o un cáliz de boca más estrecha, con un tallo más largo, más corto, incide que cuando vamos a beber reclinamos la cabeza o no reclinamos para que el vino impacte en un punto gustativo concreto del paladar. Bueno, evidentemente en España la bebida por excelencia es el vino. Aquí en República Dominicana la bebida que nos caracteriza alcohólica es el ron. ¿Se puede catar el ron igual que se cata el vino?
Sí, yo creo que habría que precisamente ahondar muchísimo, por eso creo que queda mucho trabajo por hacer en ese sentido, el crear copas específicas para cada estilo de ron, dependiendo de su maduración, o sea, de su crianza, dependiendo de los perfiles aromáticos, ¿no?, de cada destilado, ¿no? Para precisamente ensalzar lo que un master distiller, una destilería que ha creado un ron específico, pues brille, ¿no?, con luz propia. La pregunta, ay, perdón. La preguntita que me quedó con la nariz, que eso es muy curioso. ¿Hasta cuántos, o sea, tú puedes identificar diferentes ingredientes, aromas dentro de la bebida, sea cual sea, pero también puedes identificar la marca, incluso? Sí, ¿Y hasta cuántas? Podría llegar hasta la marca. Bueno, en mi caso, pues con el transcurso del tiempo, de la experiencia, pues al día de hoy atesoro en torno a 450 o incluso algo más, ¿no? Pues aromas en mi memoria. Y en todos... eso, ¿cómo tú evitas que se mezcle uno con otro cuando ustedes están probando uno y otro y otro? Bueno, es diseccionar bien, catar muy sistemáticamente, con mucha limpieza, con mucha concentración. Es como hacerte una biblioteca mental. Exacto, sí. Los descriptores aromáticos de un producto pues te están dando claves para interpretar el producto, incluso identificarlo. Sobre todo, la aromática no es meramente retórica, la aromática te proporciona una información de calidad del producto, de origen, te proporciona una veracidad. Con lo cual no solamente en el vino, pues en los productos gastronómicos más diversos, el foie gras, los quesos, los ibéricos, los pescados en crudo incluso, es todo un universo, ¿no? ¿Y eso se educa? ¿Cualquier persona puede llegar a ser nariz de oro? Bueno, nariz de oro tendría que ganar el concurso, pero sommelier. Pero cualquier persona pudiera, digamos que... nutrirse en ese aspecto y llegar a ser un buen sommelier. O genéticamente tiene que tener unas características. A ver, hay una base genética importante. Yo desde niño precisamente pues sentía, ¿no? Pues toda esa expresividad aromática pues a la hora de comer, luego cuando tuve a beber y disfrutar de un vino, pues igualmente, ¿no? Ya a nivel profesional, con el paso del tiempo me enfrenté pues a esos retos. La nariz de oro, bueno, pues la gran prueba final, las temidas 5 copas negras, ¿no? Pues, la bebida en una copa negra, claro, que tú no puedes verla. Claro, no puedes ver de qué se trata. Consiste en enfrentarte a esas 5 copas negras que contienen cualquier bebida alcohólica del mundo, no solamente vinos, sino whisky, rones, probablemente quizá cerveza, aguardientes. Y oliéndola tienes y entonces dispones de 5 minutos para catar el contenido de cada una de esas 5 copas sin poder probarlo en boca. Y las 5 tú las cataste y por eso ganaste. Sí, bueno. Bien. No te equivocaste. Bueno, identifiqué en torno a 4. 4, muy bien. Incluso llegando a aproximar la marca de una de ellas. Bueno, nos queda poco tiempo. Él va a empezar a preparar un cóctel, pero hay algo que para mí es fundamental que se saque en esta entrevista. Es la composición molecular de los alimentos. Yo estuve en esa charla y a mí me pareció fascinante saber que, por ejemplo, un pescado puede compartir ciertas moléculas con un fruto o con un vegetal. Y entre ellos... Y por eso, cuando tú mezclas alimentos o bebidas que tienen las mismas moléculas, los aromas y los sabores se potencian. Y lo dije bien. Lo has explicado perfectamente. ¿Cómo se nota que tuviste un buen maestro? Es que me pareció fascinante. Por ejemplo, danos un ejemplo de esto. Bueno, realmente hay muchísimos ejemplos. Pues a ver, en la fresa pues hay moléculas aromáticas de piña. Moléculas aromáticas de pimienta negra, en esas pepitas del fruto. Hay pues moléculas de cilantro, de hierbabuena, de lima. Con lo cual, con toda esa información aromática, esa identidad molecular a nivel aromático, pues podemos componer múltiples combinaciones de la fresa en la culinaria, con otros ingredientes que también pues contengan esas moléculas, efectivamente, incluso llevarlo trasladarlo al campo del maridaje con ¿Y cómo podemos saber cuáles alimentos comparten moléculas con otros? Bueno, realmente... ¿Existen bases de datos, por ejemplo? Por un lado, a través de la vía de la cata sensorial, en mi caso, ¿no? Yo como catador, pues proporciono, lógicamente, información pues a gastrónomos, a chefs, a sommeliers, luego... Evidentemente, además de todo ese acervo aromático que un catador
pues utiliza como herramienta de información también hay una metodología molecular con una base estadística donde se recogen todos esos árboles aromáticos, ¿no? Pues no quiero que nos corten, así que vámonos con Venga, pues el vamos. cóctel, que es el cóctel Santo Domingo. Nosotros no tenemos un cóctel Santo Domingo, los mexicanos tienen, los cubanos tienen su mojito. Ajá. Bueno, y el Cuba Libre. sobre todo se trataba de Los mexicanos tienen su mojito. De rendir un tributo a los Santo cubanos. Domingo, No un me tributo a mires Santo así. Domingo, un homenaje a esta ciudad Ok. maravillosa. Y bueno, pues en base a la inspiración aromática que me proporciona esta ciudad, ¿no? En cuanto a pasear por sus calles, ¿no? Sobre todo en la zona colonial, pues compuse este cóctel que consta de azúcar moreno por un lado. Vamos a bañarla con un poquito de jugo de lima. Lima, que aquí le dicen limón. Aquí Sí, la aquí es el lima Al revés. efectivamente. Exacto. Sí, el limón es, exacto, El verde, el grande el verde. amarillo para ellos y la Exacto. lima es el verde. Exacto, Y nosotros le exactamente. decimos Limón. Unas Ok, gotas de azúcar, lima. morena, limón. Y esas florecitas que veo ahí. Bueno, esta es la flor, una flor de la India, es la moringa, Sí. llamada Y más bueno. flor de la La moringa libertad, que aparece aquí. Pero es la comes- moringua que nosotros conocemos es comestible. no es así, Se come. Sí, claro, Sí, pues y además claro. va a formar parte Acuérdate del maridaje. que según Fidel Castro la moringa lo curaba todo. que vamos a utilizar para ¿no? Muy buena que Sabe la rico, moringa. sabe para cereza. combinar con el cóctel, ¿no? Sí, sabe Sabe cereza. cereza. Cereza verde. Pues yo decía lo de en lo que él hace eso, la combinación de los alimentos moleculares es interesante, porque por eso tú ves que algunos casan con otros y de repente tú dices, wow, qué rica sabe Claro. este queso Lo con que esta dijiste, uva. se potencia o los esto, y sabores. dice, se Efectivamente. potencia el sabor. Qué rico. Esa flor nunca la había probado. No, riquísima. Bueno, vamos a bañar un poquito de zumo de piña, Zumo de piña. solamente un centilitro, para que no predomine excesivamente la mezcla. Nos quedan 3 minutos. Sí, ¿Tú crees y que vamos a utilizar como destilado pues Una un prueba de ron cuatro. de bandera, de origen cubano, pero de bandera Ay, dominicana. Diana. Diana, ustedes, gracias, Diana. ustedes degustarán. Matusalén ustedes de 15 cuento, yo te años, cuento. El ron es un Matusalén. ron maravilloso. Vamos a Que dosificarlo. se produce aquí en República Se Dominicana. produce en Dominicana, pero tiene se exportaba, origen ¿no? cubano. Vamos a dosificarlo realmente a 3 centilitros. Ok, estamos hablando de que tenemos limón para nosotros los dominicanos, Azúcar morena. morena, Sí. Zumo de piña, zumo de piña, o sea, Y jugo de ron. piña, Jugo de el piña. propio ron. Ajá. una onza. una onza de ron. Sí. Y por último, Un ron de 15 años. Fantástico. Además, me he basado precisamente en la composición del cóctel con las moléculas aromáticas del ron, ¿no? A nivel, pues, de lograr un ensamblaje casi perfecto. Ahora vamos... es verdad que nosotros no tenemos una bebida, o sea, un particular cóctel que sea de República Dominicana. No. Exactamente. Yo pensaba Bueno, incluso que el Cuba Libre era medio das de como angostura. lo cuando llegaba aquí. Angostura. Eso es Medio peor. de la angostura, Ah, ok. unas gotas solamente. ¿Qué es angostura? Es Amargo. un licor de hierbas aromáticas de origen venezolano, con una receta antiquísima y además de origen registrada. venezolano, chama. Épale. Y luego vamos a componer en cuanto al refresco vamos a elegir una cerveza de jengibre, especiada, muy aromática, Una jabonosa. cerveza de jengibre. Sí, Una soda. ginger beer. ¿no? Sí. Oh. No es ginger ale. No, es ginger beer fermentado de Ginger jengibre. beer. Bueno, estamos aquí un poco Ya. sentados. Ok, yo te voy a ayudar. Me pongo de pie. Ven, Ok, Checho, vamos, también vamos a echarle. Entonces, ¿qué hacemos? Le echamos hielo. el hielo ahora. Sí, vamos a Porque se añadirle nos el está hielo. acabando el tiempo y Ok, hoy viene aquí. mi colección de lujo dúo y yo quiero probar esto antes de salir. Este tipo de cosas que Vamos a cuidado, ver. no, sui. Y ahora, por último, ya, No soy gatito. añadiendo el hielo, vamos a A poner el adobo. darle un toque con el garnish de naranja, la piel de naranja, que vamos... Ah, con la piel de naranja. sí, Dentro del líquido. sí, efectivamente, Oh, qué dentro de la bien. mezcla, que vamos a quemar incluso con el mechero. Ah, qué chulo. Está el hielo ya dentro, ¿Qué ¿sí? tal? Sí, está Y dentro. vamos a darle ese toque empiromático, un poco al estilo Cosmopolitan, ¿Y eso que va a qué- recordar las notas terrosas también de ¿Qué pasa cuando la de quemas? cacao, A la, de cuero. la cáscara. ¿Qué pasa cuando la quemas? Bueno, realmente los terpenos, los aceites esenciales, pues fluyen y tenemos sobre todo una gran expresión aromática, ¿no? Yo puedo probar este ya. Yo voy a ir Sí. probando este también, perdón. Ok. A ver. Yo voy a usar ese truco con el gin tonic. Claro, Después, cuando se después pueda. de- después Cuando de- se pueda, por supuesto. Espectacular. Vamos a probar esto. Bueno, señor sommelier, sería bueno que usted viniera de vez en cuando a República Sí, Dominicana vamos. para irnos Rico. educando A prodigarnos más, ¿no? Ya no tiene salud. Yo, en este arte. Diana. yo les creo, Bueno, por lo yo menos les para creo.
digamos, en mano, brindar, ¿no? Aunque sea. Claro. Señores, hemos tenido Salud. una nariz de oro española, que además estuvo en el concurso de ese famoso Masterchef Sí, colaborador de español, Masterchef. colaborador, está metido en las películas también, ha Bueno, sido todo un ha honor faltado un tenerte poco con nosotros. el toque mágico, claro. un cuarto de vuelta. Ya. Un Solo un cuarto de cuarto. vuelta. Solamente un cuarto, Ok. Y Revolver, con revolver. esto vamos a despedir el programa en el día Y de vamos, hoy. y vamos al maridaje. Bueno, tengo que decir que el maridaje, digamos, es una Salmón. reproducción molecular, es una base de melón bañada en jugo de naranja, Rico. bañada en ron también, con un poquito de clavo molido, la propia loncha de salmón con parmigiano, rellano, Oh, wow, wow. Oh, Dios. en polvo, y luego esa flor de la libertad, La moringa. esa moringa O sea que de si origen hindú, que va Bebes esto y lo te mezclas comes con esto. claro, esto. y nos va a devolver toda sabe esa diferente. plasticidad del cóctel. Bueno, pues con esto vamos a despedir nosotros aquí degustando He de decir, esto. por Y cierto, que muchísimas el nombre de gracias. este cóctel es Santo Domingo, pero detrás de este nombre pues hay muchos otros nombres de grandes personas que me han dado muchísimo calor en esta ciudad. Gracela, Ay, Gracela, gracias. Raimundo, Mariel, Cristina, Martín. Bueno, pues este es el Delia, cóctel Santo muchísimos Domingo, nombres, hecho por Así que ti. brindo por todos vosotros. Para Muchas todos gracias por ustedes, tu para tiempo. todos nosotros. Buenas noches, señores. Muchísimas gracias. Adiós.